Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenido al episodio 3 y en esta ocasión vamos a hablar de algo que nos compete a todo, que está en nuestro día a día, en la realidad, y es sobre la inflación, este fenómeno económico que nos complica tanto a todos, ¿no? Y que algunos tienen la bendición de no tenerlo, que en algunos países no se entiende qué es la inflación y buscan la inflación, como es el caso de Estados Unidos que vamos a estar buscando ahora, así que bueno, vamos a hablar de manera práctica, en términos simples, para que todos entiendan y opinemos un poco sobre qué es este fenómeno que nos perjudica tanto. Bueno, la primera pregunta es, en realidad, ¿qué es la inflación, no? Para que entendamos todo. Bueno, la misma es el aumento general y sostenido Claro, por un tiempo, de los precios, claro. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, general que alcanza todos los rubros, ¿sí? Alimentos, salud, pero no todos aumentan por igual. Por eso se hace un índice. Claro, exactamente. Por eso justamente el índice que voy a decir que es un porcentaje, digamos, promedio de más o menos cuánto aumentan los precios. Y bueno, si bien no vamos a hablar mucho de manera teórica, sí le vamos a decir que para un próximo episodio, que es lo que nos vamos a comentar ahora, es la vista desde el lado de las empresas. Es decir, siempre tenemos el lado acá de los consumidores, el lado de los profesionales, de los estudiantes. Bueno, tenemos en este grupo a alguien que tiene un emprendimiento y nos quiere contar un poco qué pasa con los costos del mismo en este contexto inflacionario. Ya se van a encontrar con una sorpresa, así que ese episodio no se lo pierdan. Y bueno, qué mejor que tratar de explicar esto, creo yo, entendiendo lo que quiere hacer Estados Unidos. Sí. ¿Por qué? Porque el tema de la emisión de dinero, ¿genera inflación o no? Totalmente. Es incluso la causa número 1. ¿Y por qué Estados Unidos emite y no puede generar inflación? Por la confianza en la moneda. Claro. Y ahí hay algo nuevo que es algo teórico que vamos a incorporar, pero seguro un poco le va a volar la cabeza para que se lo analicen. Porque yo siempre me lo planteo, lo mismo que con las expectativas del dólar. ¿Cómo puede ser que la expectativa de la gente cambie el precio del dólar? Yo le decía a Joel, ¿cómo puede ser que la gente está pendiente a ver si se emite dinero, está pendiente a ver quién compra dólares y quién vende para ver el precio, está viendo quién emite? Y no tiene tanto que ver con eso, pero siempre hay algo subjetivo. ¿Cómo me lo había explicado esa vez? A ver, el tema es, por ejemplo, en Argentina, que el problema de la inflación lleva décadas, ¿no? Entonces, la gente está acostumbrada a que aumente el precio y cree que en los próximos meses, lo que compró hoy va a estar más caro, ¿sí? Entonces se crea una expectativa inflacionaria, ¿no? Y tomando esto de que vos me decías de la emisión de dinero, fíjate que Argentina obviamente es uno de los países que más emite dinero, y todo esto que se dio, está bien que podemos decir que fue necesario, pero todo esto que se dio, por ejemplo, el IFE, ¿sí? Es plata que se emite, que no es real, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando vos le das plata a la gente que en realidad no tenía que tener y que no está acompañada con un aumento de los bienes? ¿Sí? Ahí yo tengo una pregunta que va aparte con la subjetividad. ¿Y cómo la gente sabe que eso es emisión de dinero y no que viene del PBI, por ejemplo? Claro. Y no, la mayoría no lo sabe, ¿viste? Pero el tema es que claramente... ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque Argentina tiene la costumbre de que gasta más de lo que recauda, ¿sí? Por eso es que tenemos el famoso déficit fiscal. ¿Cómo se financia este déficit? Bueno, básicamente claro, puede ser exportaciones por la entrada de dólar, puede ser también por deuda, si le pedimos por ejemplo al FMI, o a través de emisión. Entonces, muchas veces Argentina financia a través de emisión y esto lo que hace es generar inflación porque vos estás aumentando la capacidad monetaria de la gente, ¿sí? Entonces la gente tiene más plata y va a salir más rápido a comprar bienes, pero los bienes siguen siendo los mismos, no aumentaron. Entonces, a mayor demanda, los bienes se encarecen, ¿sí? Entonces, al encarecerse, empieza el aumento de los precios, ¿sí? Esto es lo que traducimos la inflación. Claro, ahí está bueno para esto que decís. Es como que hay, digamos, para que entienda toda la gente, y podemos meter un concepto un poco más tranqui. Es decir, la cantidad de bienes es la misma, pero hay más dinero. Claro. ¿Sería algo así? Exactamente. ¿Y por qué esto haría que suban los precios?
Bueno, básicamente porque, por ejemplo, quiero ir a comprar fideos, ¿viste? Entonces todo el mundo ahora tiene plata de la emisión, todo el mundo quiere ir a comprar fideos. Entonces no hay stock suficiente para todos, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Entonces el dueño de los fideos ve y dice, si le aumento los precios igual me van a comprar, ¿viste? Entonces ahí empieza. Y tiene que ver con lo que vos me habías explicado el otro día también de la transaccionalidad. Bueno, y eso es lo que voy, porque fíjate qué pasa. Y acá hay otro concepto que es muy importante. También hay algo subjetivo, porque, bueno, aplicando un poco de teoría, hay algo que dice que más o menos tiene que ver algo, el PBI tiene un poco que ver con la emisión y la circulación del dinero, digamos. Entonces, puede ser que aumente un poco, que sea causa de la inflación. No voy a introducirme en términos teóricos. La idea es que entendamos esto. Esto que dice Joel, de que la gente va a comprar fideos, si analizamos por el tipo de bien, ¿qué tipo de bien está comprando? Bien físico sería. Claro, pero ¿qué es? ¿Está comprando una casa o se está comprando algo para comer? No, para comer. Entonces, sí. Consumo. Claro. ¿Qué pasa? La gente no confía, entonces se quiere desprender rápido de los pesos. Exactamente. ¿Eso qué hace? Que la circulación del dinero sea mayor. En una manera un poco medida, esto favorece a la economía, ¿sí? Porque, ¿no es cierto?, la potencia. Pero de una manera desmedida, y por ahí suena así como lo decimos, muy teórico, pero piénsenlo. Justo esto que él decía, que hay mucho dinero y poca oferta. Entonces, en un lugar que se emite demasiada moneda y hay mucho consumo, no alcanza justamente lo que se ofrece para cubrir eso. Lo que va a hacer es que, por tanta circulación de dinero, digamos, aumente a su vez. Entonces tenemos dos variables ahí, que es justamente que la oferta no alcanza para la demanda y esta, a su vez, sobre oferta monetaria, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que hace que genere la inflación. Pero usted me va a decir, bueno, ¿y cómo hacemos para que no haya inflación? Más que la receta, pensemos, ¿por qué Estados Unidos no tiene inflación? Muy loco eso, porque con esto de la pandemia, todos los países, por ejemplo en Europa, estaban entrando en una deflación. ¿Sí? Pero Estados Unidos, sin embargo, no. Y es la gran pregunta, ¿por qué Estados Unidos no entró en deflación? Bueno, primero que nada porque Estados Unidos es muy grande. Pero todo parecería indicar que Estados Unidos tiende a la deflación, digamos, más que por la confianza del dólar y demás, que nos vamos a estar analizando ahora, sí por un fenómeno que se repetiría al parecer, como pasó con la Guerra Mundial. Okay. Precisamente en la época de Alemania, que tuvo esa hiperinflación, previo a eso hubo una época similar a Estados Unidos. Es decir, cuando hay catástrofes, cuando hay algo que afecta a todo el mundo, la desconfianza de la gente, no por la moneda, sino por la situación, hace que, digamos, ¿cómo puedo decir? Cuando que se retraigan, que sean un poco más, digamos, que no tengan ganas de invertir, digamos, que no tengan ganas de gastar lo que tienen. Entonces, lo que estaría buscando Estados Unidos es que la gente gaste. Claro, y actúe más como en Argentina. Claro. Eso es lo que está buscando, pero la gente, ¿qué pasa? No se anima a estar en vacaciones, no se anima a comprar el auto, no se anima a hacer todo ese tipo de gastos porque está en una época de incertidumbre. Claro, entonces, fíjense que allá, capaz que las especies de IFE que dan allá son mucho más altos que los de acá. Sí. Pero la economía no reactiva. Y no pueden lograr esa inflación que quieren porque no hay circulación monetaria. ¿Qué quiere decir? Le dan $10 a cada estadounidense y no lo pueden transformar en algo que el estadounidense vaya y diga, bueno, yo compro fideos, como dijiste vos, ahí entran 10 para el del fideo va a comprar harina, el de la harina compra trigo y así. No, acá lo que pasa es que se guardan los $10, digamos, acá los gastan. En Estados Unidos se guardan los $10, entonces no generan toda esa cadena de producción, entonces se va estancando, y eso hace correr el peligro de que se entre en deflación. Es más, para tocar digamos, un poquito de historia, justamente lo que les decía, van a ver que Alemania empezó a emitir 4 veces lo que debería, digamos, en la época de la Guerra Mundial. Claro. Ahí entre medio de las dos, digamos. Después que termina todo, la gente que tenía la plata la quería gastar, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Este exceso de consumo y demás llevó a que Alemania tuviera la hiperinflación en la que la gente, por ejemplo, según las anécdotas, compraban 3 cervezas en vez de comprar una, porque mientras se tomaban la primera, las otras ya subían de precio. Claro, exactamente. Eso es todo, digamos, lo que se le asignó a la gente acumulado, que hizo que después esa falta de confianza en la situación se despertara al haber una época de bonanza, digamos, y la gente empezara a gastar, y bueno,
esa sobreemisión de dinero generó esa circulación de dinero y acá integramos todos los conceptos, digamos. Claro, igual lo bueno que tiene Estados Unidos, que no tenemos nosotros, es que su moneda vale, ¿no? Entonces Claro. pues la gente se permite tenerla en el colchón, ¿sí? Y no va perdiendo valor, ¿viste? Que si bien, y encima, que ahora lo que hizo el Tesoro de Estados Unidos es aumentar la tasa de interés de los bonos, ¿sí? Entonces que la gente en vez de salir a consumir, lo que está haciendo es, la que puede, invierte en esos bonos a largo plazo y tiene una rentabilidad segura, porque a diferencia de los bonos que producen nuestro estado, los del Tesoro de Estados Unidos son repagables, ¿no? Claro, acá Sí, acá hay acá... que ver en qué refinanciación te los pagan. Es como Y si como te la lo tarjeta de pagan, crédito, y te lo vas a claro. pagar en el mínimo y a ver qué se puede hacer después. claro, Pero bueno, ese es el doble problema de Argentina. Que a veces uno empieza con un problema de los costos. Porque si uno se pone a ver, no había tanta inflación hasta que se produjo este descalabro con el dólar. O sea, uno puede decir que hoy, propiamente dicho, hace cuánto que el dólar está bastante estable y la Argentina sigue con inflación. Es más, ahora se va a anunciar, creo que en marzo, es el 4,8% la inflación, que Sí. superó mucho a las otras. altísimo. Entonces se espera que para abril sea más y digamos, tenemos un dólar estable. ¿Qué pasa? Bueno, ahí vienen estas cuestiones que a veces cuando no están, tenemos lo del dólar, entonces estamos en un país que no sabemos. Parece que va a ser inflacionario todo el tiempo. Y el dólar porque el dólar es un bien más en realidad en la economía, Claro. pero que influye directamente en los precios y en la inflación. Y si quieren saber por qué el dólar está tan estable, eso lo vamos a ver en otro capítulo, es un tema muy interesante para hablar. Sí, y le vamos a anticipar que, por ejemplo, cómo impacta el dólar en el principio de la cadena de producción. Van a ver que, más allá de que hay un juego de expectativas, a veces no se suele acomodar. Mientras más avanzamos en la cadena de producción, hay menor equilibrio entre la oferta y la demanda, un equilibrio sano. Cada vez hay cosas más metidas ahí, porque fíjense, como dijimos, ya nuestro amigo emprendedor va a explicar un poco más, pero ustedes imagínense, si yo les digo que hace varios meses algo está al mismo precio desde que sale de fábrica, ustedes me van a decir cómo puede ser que llegue cada vez más caro. Bueno, ahí imagínense todas las otras variables que hacen un círculo vicioso en la economía. Claro, exactamente. Por ejemplo, el combustible, que creo que ahora por causa ajena a la inflación está subiendo. Entonces, el combustible, en teoría, por cada 5 puntos que aumenta, te aumenta directamente un punto de la inflación. Exactamente. O sea, aumenta el combustible, aumenta todo directamente, ¿sí? Porque todo depende del combustible. Es decir, tanto la luz eléctrica, los plásticos. Por eso es tan importante tener, no sé si controlado, pero que no se dispare tanto el valor del combustible, ¿no? Claro, y van a decir, pero bueno, sube el combustible y inflación. No, lo que pasó fue que se revaluó, se valorizó un poco más el barril de petróleo, que hace que suba directamente. Claro. Y bueno, no se O sea, puede. eso es muy interesante porque vos fíjate que en la pandemia, tipo abril del año pasado, 2020, había caído el barril tanto su precio que incluso la gente que te lo traía a tu país te pagaba incluso a vos para que lo recibas porque no valía nada, había llegado incluso a valores negativos. Exactamente. Entonces ustedes dicen, ¿por qué no bajó el precio del combustible? Si no valía nada, no valía nada. Bueno, lo que pasa es que lo mágico que tiene Argentina es que tenía subsidiado el barril de petróleo. Entonces, en una especie de ayudar a los empresarios, se decidió que mantener el precio y que no baje. Una locura, pero bueno, cosas que pasan. Algo así como hacer pública la deuda privada, bueno, aparte de... Claro, exactamente. Bueno, si alguien quiere saber, no lo vamos a hablar acá, pero como tocamos algo de política sin estar en ningún partido, fíjense nada más parte de la deuda de la Argentina, de dónde proviene, ¿no? Y van a ver que mucha deuda privada viene de la década de los 70 y de los 80, ¿no? Exactamente. Y bueno, ¿qué más podemos comentarle de la inflación? No sé, creo que dijimos todo, las razones, las causas. Claro, nos pueden tirar temas o preguntas que surgieron, porque por ahí nosotros vamos enfocados en una línea y dejamos varios temas a los costados que por ahí son interesantes tratarlo. Sí, aparte este tema de la inflación es súper extenso y tiene muchas causas que son importantes tratarlas, ¿viste? Y por ahí nos pueden hacer preguntas para el próximo episodio, nos pueden dejar referida a cuando interroguemos al otro integrante llevando la cuenta que tiene su emprendimiento. Claro. Tengan en cuenta que no les va a poder hacer mucho de sueldos a lo mejor y esa
cuestiones patronales. Yo sí veo a lo mejor en mi profesión, pero él no directamente porque es algo más independiente, un poco más de servicios prestados que de venta de muchas cantidades. Entonces, bueno, plantéese que quieren preguntar. Así que, bueno. Bueno, espero que le haya servido y para entender un poco más este fenómeno de la inflación. Y bueno, los vemos en próximos podcasts o videos. Chao, chao. Chao, chao.